Hola y bienvenidos al canal de YouTube Charlas de Contratación Estatal, el cual es el único y primer podcast de contratación estatal en Colombia. Lo pueden ver en YouTube o lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. El día de hoy analizaremos el contrato de obra pública. Así que iniciemos. En el episodio anterior estuvimos analizando el contrato estatal, su contenido, su legalización, su perfeccionamiento, temas que están contenidos en el artículo 40 y 41 de la Ley 80 de 1993. El día de hoy vamos a iniciar con el análisis del contrato de obra pública. Vamos a hacer una serie de episodios analizando algunos contratos, o al menos los contratos de mayor usanza en el sector público. El contrato de obra pública es el que vamos a analizar en el episodio de hoy. Y este contrato de obra pública se encuentra en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el numeral primero. Y dicho artículo reza: son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Concluimos entonces que un contrato de obra pública es cualquier obra material que se realice o cualquier intervención que se le realice a un inmueble. Me explico. Contrato de obra pública puede ser hacer un edificio. Eso es una obra pública, desde que lo haga obviamente una entidad pública. Pero a su misma vez, un contrato de obra pública también puede ser pintar ese inmueble, pintar el colegio, pintar la universidad. Eso es un contrato de obra pública, porque se está interviniendo el inmueble. A su misma vez, instalar un aire acondicionado. Si dicho aire acondicionado va empotrado y requiere de unas instalaciones en las cuales se tenga que intervenir el inmueble, es decir, sacar ductos, perforar, sacar una serie de tubos al exterior, eso es una obra pública. Ya si es una instalación de un mini split que es simplemente conectarlo a la energía eléctrica y listo, pues ya no sería obra pública. Todo lo que tenga que intervenir un inmueble de alguna manera o de manera profunda se debe de tomar como un contrato de obra pública. El mismo artículo, a renglón seguido, nos dice lo siguiente: en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. Se concluye entonces que un contrato de obra pública, si se deriva de una licitación pública, ese contrato tendrá que tener una interventoría externa, que ya lo vimos en otros episodios. Esa interventoría generalmente se adjudica por un proceso denominado concurso de méritos, o también podría contratarse esa interventoría mediante contratación directa por la modalidad de contrato interadministrativo. Serían las dos posibilidades para contratar esa interventoría, pero la norma solamente menciona que la interventoría es externa cuando el contrato se deriva de una licitación pública,
Es decir, cuando se deriva de una selección abreviada de menor cuantía, no hay necesidad de contratar una interventoría externa. Ese es el contrato de obra pública. Hay que tener dos elementos muy claros frente a este contrato. Primero, obra pública es construcción o intervención de un inmueble. Eso es obra pública. Segundo, si ese contrato de obra pública se deriva de una licitación pública, requiere de una interventoría externa. Son los principales elementos de un contrato de obra pública, contenidos en el numeral primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Pero para complementar este tema, debo de mencionarles un aspecto muy importante en obra pública, que tiene muchos enemigos, pero que tiene otros amigos, otros abogados que comparten el tema de modificación de cantidades de obra y obra adicional. ¿Y por qué es importante este tema? Porque presenta muchas interpretaciones y porque incluso unos abogados o unos entes de control no aplican ni contrato de obra adicional ni modificación de cantidades de obra. ¿Cómo vamos a definir este tema? De la siguiente manera. Hay que diferenciar entonces dos elementos o dos aspectos fundamentales, con la modificación de cantidades de obra y la obra adicional. La modificación de cantidades de obra, en esta figura se admite una adición superior al 50% del valor del contrato y opera cuando se van a modificar unas cantidades de obra a las inicialmente establecidas, pero no se modifica su objeto contractual. No se tiene en cuenta la limitación del segundo inciso del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. ¿Qué quiere decir esto? Que la modificación de cantidades de obra es cuando la obra se presupuestó con unas ciertas cantidades, pero resulta que en virtud a la magnitud de la obra o algunos aspectos inesperados que no se tuvieron en cuenta inicialmente, dichas cantidades de obra tienen que adicionarse, y para ello dice la jurisprudencia o alguna jurisprudencia que se puede adicionar en más del 50%. Ejemplo claro, se requieren en la obra inicial 20 kilos de cemento, pero resulta que por algunas circunstancias ya no requiere 20 kilos de cemento, ya requiere 100 kilos de cemento. ¿Qué quiere decir ello? Que el contrato va a tenerse que adicionar en más del 50% para poder terminar esa obra, para evitar una paralización grave de la obra. Entonces la jurisprudencia nos menciona que en ese aspecto se puede adicionar más del 50%, pero solamente frente a los elementos ya existentes en los cuales se requiera modificar cantidades. Contrario a lo anterior está la obra adicional, y la obra adicional no admite adición superior al 50% y opera cuando se van a ejecutar obras adicionales a las inicialmente pactadas, es decir, no estaban incluidas en el contrato inicial, son nuevas obras que tienen relación con el contrato inicial. Cuando hay obras nuevas que no estaban contempladas en el contrato inicial, pero que tienen relación con este, esa es la obra adicional. Es decir, puede que se haya hecho el bloque 17 en cualquier entidad pública, pero resulta que hay que intervenir el bloque 18 que queda al frente del bloque 17, y esa intervención tiene una relación directa con el otro bloque.
entre el 17 y el 18 hay una relación directa, digamos, un puente que une a los dos y resulta que ese puente está muy deteriorado o amenaza ruina. Entonces la obra adicional es que del contrato que se pactó inicialmente para que interviniera el bloque 17, puede hacerse una obra adicional para que intervenga el 18. ¿Por qué? Porque tienen relación directa a ambos bloques. Y eso es para darle celeridad a la contratación estatal, para no salir a sacar otra o adelantar otra licitación pública que nos demora 2 meses, la sola adjudicación más el contrato más las pólizas. Lo que busca la jurisprudencia es que mediante este contrato primigenio podamos realizar una adición de una obra adicional, pero eso sí, siempre y cuando tenga relación directa con la obra inicialmente pactada. Acá en este aspecto ya no se admite una adición superior al 50%. Esa es la gran diferencia entre modificación de cantidades de obra y obra adicional. Para ello, recomiendo e invito a la lectura de los conceptos 3886 de 1987 y 22178 del 2002, ambos conceptos del Consejo de Estado. Estos conceptos tratan de una manera mucho más clara y precisa este tema de modificación de cantidades de obra y obra adicional. ¿Y por qué digo que este tema es polémico? Porque hay entes de control que no toleran ninguna adición superior al 50% en ningún contrato estatal. Entonces perfectamente podrían levantar una observación o un hallazgo por haber hecho una adición superior al 50%. Así existan estos conceptos del Consejo de Estado. Mi invitación es a que analicen el tema, lean los conceptos, y este tema es algo que se utiliza muchísimo en las obras públicas. Así no parezca, pero muchas de las obras que se han realizado en nuestro país han tenido una modificación de cantidades de obra que superan el 50% del valor inicial del contrato. Lo que pasa es que ellos manifiestan que el contrato no se adicionó en más del 50% porque se van por el concepto de obra adicional. Entonces, si tuvieron que implementar una obra adicional, esa no la adicionaron en más del 50%. O si tuvieron que hacer ya una adición normal al contrato de obra, tampoco nos va a superar el 50%. Pero no tienen en cuenta ya en la relación que le hacen a los medios de comunicación que en modificación de cantidades de obra el contrato superó el doble o hasta el triple de su valor inicial. Si la pregunta es ¿se puede hacer o no? En mi concepto sí se puede hacer, pero con mucha cautela, no como siempre pasa en nuestro país, que es que se abusa de alguna alternativa que de ya sea la norma o la jurisprudencia y la utilizan de una manera inadecuada. Eso sí, siempre que vayan a hacer algún tipo o a utilizar algún tipo de estas figuras, tengan muy en cuenta estos dos conceptos. Hay más jurisprudencia al respecto, hay literatura incluso que menciona este tema, y tener mucho cuidado con los entes de control, porque puede que no acepten esa modificación de cantidades de obra y que se haya superado el 50%. Incluso algunos abogados no conocen estas dos figuras o simplemente las conocen, pero dicen que en virtud del inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 del 93 es absolutamente claro que ningún contrato puede superar el 50% en su adición al valor del contrato inicial. Este tema lo dejo para discusión, simplemente para los que lo conocen, pues
saquen sus conclusiones, o los que no lo conocen pues hagan lectura de jurisprudencia y analicen este tema. Concluimos entonces el episodio de hoy del contrato de obra pública con 3 características. Primero, el contrato de obra pública es intervención o una obra nueva de un inmueble bajo entidades obviamente públicas. Segundo, si este contrato se deriva de una licitación pública, requiere una interventoría externa. Y tercero, aproveché este episodio, que es el más propicio para tocar o tratar el tema de obra adicional y modificación de cantidades de obra. Como siempre, mil gracias a todos mis suscriptores y mis seguidores, y en el próximo episodio vamos a tratar otro contrato estatal, el cual es el contrato, o vamos a tratar 2 contratos, el contrato de suministro y el contrato de compra-venta. Como siempre, mil gracias por verme y mil gracias por escucharme.